Ojo, ¿sabes por qué? Porque puede ser que a lo mejor hemos permitido ciertas cosas que nos pueden llevar a la inercia, como digo, a la rutina del día a día. Y ojo, porque lo que hoy vamos a ver, pues nos va a llevar a hacernos las preguntas si realmente contamos con estos elementos, contamos con estas virtudes que cada creyente de verdad necesitamos no perderlas jamás. Di conmigo, jamás, jamás de vista. ¿Ok? Por eso en esta mañana decidí titular el mensaje con vigencia permanente. Pocas cosas el día de hoy tienen vigencia permanente, ¿verdad? ¿Cuántos saben que muchos documentos, muchas, eh, digamos, instancias en las cuales estamos día a día, solamente, vamos a decirlo así, nos suscribimos por cierto tiempo, pero hay muy pocas cosas que permanecen? Hay muy pocas cosas que están vigentes y esas son las cosas que a mí me llaman la atención. Lo que no cambia, lo que no pasa de moda, en otras palabras, lo que no se atrofia. Muchas de estas cosas, por ejemplo, que a veces tú en nuestro día a día, que tal vez para este año fueron importantes, tal vez en los próximos años ya no lo van a hacer tanto. ¿Por qué? Porque va perdiendo vigencia, se va desgastando. Pero lo que hoy quiero hablarte no pasa de moda, no cambia de acuerdo a los tiempos, no se deteriora con el uso, al contrario, vuelvo a repetir, tenemos que tenerlo tan claro y tan presente en nuestro día a día, porque si no lo tenemos, desde ahora lo voy a decir, la gran verdad es que hemos caído en una vida religiosa, en una vida en rutina, en una religiosidad que aparentemente simple, como dicen, está bien por encima, pero si esto no está, pues créeme, debemos de preguntarnos en qué momento lo perdimos, en qué momento dejamos de creer, en qué momento cambió, qué pasó con esto, que te digo algo, la gran mayoría inicia con mucho de esto que vamos a ver. Pero en el paso de los años, el paso del tiempo, de la familiaridad de las cosas, permitimos que no esté vigente. Ahora, la gran realidad es que esto está vigente. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Por qué tanto introducción en lo que me estoy llevando al puntual? Pues quiero hablarte de tres virtudes, de tres verdades que, vuelvo a repetir, son imprescindibles en la vida de todo creyente. Y quisiera que me acompañaras a leerlas. Vamos a ir a una porción de las Escrituras que es mi texto base, de ahí vamos a partir y nos vamos a dar cuenta si realmente están al día de hoy, ojo, en nuestras vidas. ¿Sale? El punto es que esto está vigente siempre, pero no puede estar vigente el día de hoy en nuestros corazones. ¿Estoy siendo claro? Bien. Ok, son palabras textuales del apóstol Pablo. Me vas a ayudar a leerlo. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y lo vas a leer fuerte conmigo y después vamos a orar. ¿Sale? A la 1, a las 2 y a las 3. Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. ¿Me acompañas a dar gracias al Señor? Señor, nuevamente estamos agradecidos en esta mañana por permitirnos reunirnos en tu nombre y darnos siempre la palabra precisa y puntual que necesitamos. También hay gratitud por todo lo que has hecho en este 2023 de forma congregacional. Señor, solo a ti se ha dado la gloria por permitirnos llegar a este reto congregacional
más desafiante de toda nuestra historia. De nuestros escasos 6 años y meses, hemos visto tu gloria, hemos visto tu mano. Y eso nos debería de alentar a seguirte creyendo. Padre, no permitas que ninguno de nosotros caiga en la inercia de este tiempo presente, en la rutina y el día a día. Señor, que hoy nos preguntemos si realmente lo que nos mueve día a día es tener la fe. La fe de que, la fe no en la fe, sino la fe en el Hijo de Dios. La fe que salva, la fe que vivifica, la fe que mueve montañas, la fe que puede hacer lo posible en medio de un entorno complicado cuando se deposita en ti. Que nos ayudemos el día de hoy a percibir si hoy lo que nos mueve es despertarnos con esperanza. Esperanza de que las cosas pueden cambiar, la esperanza que proviene del Hijo de Dios, la esperanza que se dirige hacia la gloria futura, a la esperanza gloriosa que nos está reservada, a esa esperanza que viene cuando, Señor, tú hagas nuevas todas las cosas. Y también finalmente que veamos y nos percibamos si lo que hoy nos está llevando puntualmente a dirigir es el amor. Porque si esto no está presente, Señor, el resultado es que hemos caído en la trampa. Es que vivimos tal vez para aparentar, pero no queremos eso, Señor. No queremos una vida religiosa que se acomoda para vivir de acuerdo a ciertas cosas, pero no tiene un fuego en su corazón que le hace vivir en fe, que le hace vivir con esperanza y que le hace vivir siempre manifestando amor. Señor, ayúdanos, porque esto seguirá siendo una evaluación constante, día a día. Que cada uno de nosotros el día de hoy podamos percibir, Señor, que estas verdades efectivamente son atemporales, son virtudes que permanecen para siempre y que sigan permaneciendo en tu iglesia. Es mi oración. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El apóstol Pablo, si tú abriste tu Biblia y te das cuenta que es la conclusión del capítulo 13. Un capítulo que conocemos bien, ¿verdad? 1 Corintios 13. ¿Quién no conoce 1 Corintios 13? 1 Corintios 13 citado en bodas, ¿verdad? Citado en... ahora hay que también tomarlo en cuenta, no es ni siquiera, ¿verdad?, una intención correcta citarlo. No estoy diciendo es un pecado citarlo en bodas, pero el apóstol Pablo no está ni siquiera hablando de un contexto matrimonial. Él está definiendo lo que es el mayor de los dones. Está definiendo, 1 Corintios 12 habla de los dones que el Espíritu Santo otorga, y en el 14 habla de la correcta aplicación del uso de los dones del Espíritu. Y en medio, por así decirlo, está la base, lo que yo llamo un sándwich, ¿no? La regla del sándwich. Porque lo que realmente es, digamos, lo esencial del sándwich, ¿cuántos saben que no es ni el pan de arriba ni la tapa de abajo? Sino es ¿qué? El relleno de lo que quieras. Pues así es esta porción. Pablo está definiendo claramente que hay algo que no va a terminar vigencia. Si tú ves y percibes ahí en el capítulo 13, por eso te invito a que constantemente nunca olvides tu Biblia y lo percibas. En este capítulo, solamente lo estoy sintetizando por el tiempo, porque ni siquiera es el desarrollo que quiero hacer en 1 Corintios 13, pero él está explicando que muchos de estos dones del Espíritu en algún momento llegarán a ¿qué? A concluir, terminarán su vigencia. En algún momento, ¿sí? Llegará, ahí lo dice, ¿verdad? Estos dones extraordinarios que el Espíritu Santo da, dice, llegará a la finalización, vamos a decirlo, porque ha cumplido su objetivo. ¿Cuántos saben que todo en determinado tiempo llega a un final? ¿Estás de acuerdo? Tiene que llegar a un final. Se tienen que cerrar ciclos, ¿cierto o no? Se tienen que finalizar procesos, se tienen que hacer cambios. Tal vez hoy en día tú te encuentres finalizando ciertas cosas del año, ¿no?
Es decir, hay que pasar a la siguiente página. Estamos terminando un 2023 con la gracia y el favor de Dios, pero también hay que aperturarnos para decir, Señor, ¿qué es lo que viene? Y nosotros en Creación y Vida Ojo de Agua pues lo estamos haciendo. Vienen cambios, muy pronto se los vamos a dar a conocer. Vienen nuevos programas, vienen nuevas formas en cómo Dios nos está llevando. Es decir, hay que terminar con una vigencia en cualquier área. Hay decir, hay cosas que terminan, tú vas a tramitar una licencia a menos que sea permanente, ¿verdad? Pero te la dan por una vigencia. Y después tienes que renovarte. Y si vas a hacer un trámite, también haz lo mismo, ¿verdad? Pagas por una vigencia. Vienen tiempos, ¿verdad? No es comercial, pero vienen tiempos para que pagues el predial, ¿verdad que sí? Que te pongas al corriente, esos morosos, ¿verdad? Buenos días, aquí no hay ninguno. Y vienen situaciones, ¿verdad? Que precisamente dan a entender eso. Es cierra ciclos e inicia otros ciclos. Y es lo que Pablo está diciendo en este capítulo, es decir, esto va a terminar, pero ojo, lo que quiero resaltar es esto, pero él está diciendo, hay algo que no va a terminar, hay algo que va a durar, y ahí están sus palabras, lo vas a leer nuevamente conmigo, ¿que qué? Que dura para siempre. Esto no tiene vigencia, esto no tiene vigencia porque mira, estas tres verdades o estas tres virtudes, como lo quieras ver, las podemos definir, y ojo, esto te puede sonar así como, esto es como que de la tradición católica, ¿no? Es que a veces escuchamos términos, ¿verdad? Y lo relacionamos, ¿verdad? En la tradición, pero realmente no. O sea, cuando te das cuenta de lo que implica, pues no dices, nadie compró exclusividad. Estas tres verdades o estas tres virtudes, que es, nuevamente, dilo fuerte, fe, otra vez, esperanza y amor. A estas tres virtudes se les conoce como las virtudes teologales. Virtudes teologales, tal vez sea el término que hoy vas a aprender. ¿Qué se refiere a eso? Es la forma formal de referirnos a estas virtudes. ¿En qué sentido? Porque provienen de Dios y nos orientan hacia Dios. Tú lo vas a repetir. ¿Por qué se llaman virtudes teologales? Bueno, porque vienen de Dios. Di conmigo, vienen de Dios. Otra vez, vienen de Dios y nos orientan hacia Dios. Una vez más, vienen de Dios y nos orientan. Analízalo ahora. No solo lo repitas, reflexiónalo. Date el tiempo. A ver, vamos a empezar con el primero, la fe. ¿Podrá venir de Dios? Es un don. ¿Dios nos da la fe? Definitivamente. Palomita, provienen de Dios. Ahora, ¿nos orientan hacia Dios? ¿Cuántos saben que podemos, a veces hay que precisarlo porque muchos pueden caer en la trampa de poner la fe en la misma fe? Y la fe no, ojo, la fe no se pone en la fe, porque eso en muchas disciplinas podemos llamarlo positivismo, buen ánimo. Y a veces, ojo, nuestras oraciones pueden estar inmersas de buenos deseos, pero no con la fe que Dios quiere. ¿Cuál es la fe que Dios aprueba? Hemos tenido mensajes en este lugar que hablan acerca de este tema. La fe puesta en Dios, la fe que prevalece, la fe que es, bueno, es la fe que es dirigida hacia el Dios Todopoderoso. ¿Estás conmigo? Y únicamente, no solo estamos constatando que viene Dios, sino nos orienta hacia ¿a quiénes debemos que creer? ¿Que tus circunstancias van a cambiar? No, yo creo que tienen que ver la fe puesta en ¿qué? En que Dios sabe lo que hace. Amén. Pero a ver, analiza un poquito con lo que vimos, la esperanza. Familia, ¿proviene de Dios? Esperanza no es échale ganas, todo va a estar bien. ¿Estás de acuerdo? Esa es una expresión, digo, no estoy diciendo es incorrecta, ojo, no me malinterpreten, pero la esperanza es aquella que está dirigida hacia lo que está por venir. Voy a decirlo así, hacia la gloria futura. Y lo tengo que decir. No hay una persona sobre la faz de la tierra que tenga mayor esperanza que aquel que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo.
De verdad lo creo con todo mi corazón. Mira, honestamente, yo veo varios semblantes y sí podemos estar pasando cosas duras. O sea, veo semblantes externos, estoy diciendo en el auditorio. Veo día a día y sí, hasta cierto punto, te lo voy a decir así, como yo lo percibo, puedo entender por qué están molestos, puedo entender por qué están, como dicen, cabizbajos, puedo tal vez dar, darme cuenta y hasta cierto punto decir, y te digo por qué, porque yo diría, yo estaría igual si no hubiese conocido del Señor. Pero como conozco al Señor, te digo, puedo estar también pasando las mismas circunstancias que los que están desanimados, pero la gran diferencia es que yo tengo esperanza. ¿Estás conmigo? Y la tienes igualmente, ¿quién? Si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, sabes que tu vida no termina cuando terminen los días aquí en la tierra. ¿Amén? Esa es la esperanza gloriosa. Sabes que algún día el Señor va a regresar. Dime si no es una esperanza gloriosa. Ojo, porque mira, ya desde este momento creo que empieza ya el examen. Tal vez estás viviendo ya la vida cristiana, tal vez sin fe, ojo, y yo ahí diría, no sé cómo puedes orar si ya no hay fe. Y yo aquí agregaría, no sé cómo puedes hacer lo que haces si ya no tienes esperanza. Digo, ¿qué te mueve? Y finalizamos con la tercera. Y el motor que dice Pablo y concluye. Y el mayor de estos tres, ¿cuál es? ¿Y el amor proviene de Dios? Lo vamos a ver ahorita. El amor. Dios, proviene de Dios porque Dios es amor. Increíble. ¿Cómo vamos entonces viendo? ¿Con qué, vamos a decirlo así, apreciación del día tú puedes decir que estás amando? ¿A quién va dirigido el amor? Primeramente, ¿hacia quién? ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto de lo que decimos? Porque estoy seguro que todos podemos decirnos, claro que yo amo a Dios. ¿Cuánto de lo que decimos que amamos a Dios realmente se ve en relación con nuestras obras? Porque digo, ¿el amor es práctico o es un teórico? Práctico. Ahora no sea hacia Dios, no solo hacia Dios, línea vertical. Hablemos de la línea horizontal. ¿Quién está en la línea horizontal? El más grande mandamiento. ¿Amarás a quién? A Dios primero y después. Y ahí está quién. Si eres casado, tu cónyuge. Si tienes hermanos, pues ahí están tus hermanos. Si eres, ¿verdad?, soltero, bueno, todo lo que es tu prójimo, el amor es expresado hacia quién o dirigido hacia quién, hacia otros. Entonces, volvemos a entender, ¿por qué llamamos virtudes teologales? Vuelvo a repetirlo, dilo fuerte por favor conmigo, porque provienen de Dios y, y nos orientan hacia Dios. Ahora, una vez que tenemos claro esto, cuáles son estas tres, vamos a ir uno a uno. ¿Y qué mejor pasaje de expresar esto que el que vamos a ir? Yo te invito, si traes tu Biblia, por favor, acompáñame a este pasaje. Abre tu Biblia. En esta ocasión, el reto es poder desarrollar todo el Evangelio de Lucas 7, es decir, el capítulo 7, porque en el capítulo 7, te digo algo, está el ejemplo de estas virtudes teologales. En Lucas 7, vamos a empezar. ¿Qué encontramos en Lucas 7? En Lucas 7 encontramos diferentes pasajes, o por así decirlo, diferentes eventos, diferentes situaciones. No es un pasaje, digamos, que solamente hable o relate de solamente un evento. Pero lo más increíble de esto, ¿sabes qué es lo que yo encuentro? Que en este pasaje veo el ministerio del Señor Jesús que registra, ¿sabes qué? Estas virtudes
hacia otros. Es decir, este pasaje nos va a hablar de qué, cuáles son las virtudes teologales o cuáles son lo que tiene vigencia permanente. Excelente. Lucas 7, ¿ya estás ahí? Mira, y vamos a empezar, mira, la primer virtud está bien evidenciada en los primeros 10 versículos. ¿Sale? Ahí está. Y la primera virtud, ¿cuál es? Fe. Y para ilustrar esto, ¿sabes? Aquí Lucas nos presenta el caso de la fe de un oficial romano. ¿Quién era un oficial romano? Un centurión llamado. Ojo, para empezar, no judío, y eso créeme es cardinal. ¿Por qué? Porque es prácticamente el meollo de lo que Lucas trata de expresar. Cómo la fe de alguien que no es judío es mucho más activa que de la quien se esperara que fuese. En el caso de quién? De un judío. ¿Sale? La fe de este centurión, vamos a percibir un poquito esta historia. Dice así: cuando Jesús terminó de decir todo esto a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo su corazón, le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Versículo 6. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial envió a uno de sus amigos a decirle: Señor, no te molestes en venir a casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde estas y mi siervo sanará. Lo sé, porque yo estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos vayan, o vengan, ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús, mira, muy pocas cosas, de verdad te digo, pueden sorprender al Señor. ¿Quieres sorprender? ¿Cuántos les encantaría? ¿A cuántos les agradaría sorprender al Señor? ¿Sabes cómo puedes sorprenderlo? Con una fe de esta magnitud. Al oírlo, fíjate, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta. Wow. En todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a casa, encontraron al esclavo completamente sano. ¿Te das cuenta que no cambia? ¿No pierde vigencia? Y esta fe, vamos a decirlo así, de un gentil, exhibe la fe tal vez de muchos de nosotros, que el día de hoy tal vez hemos perdido la fe. Este oficial, hay que decirlo, por muchas razones es muy interesante cómo, o sea, la fe de este hombre, vamos a decirlo así, no comenzó solamente cuando simple y sencillamente por ser Jesús ya el hombre creyó, porque la verdadera fe, ojo, nos lleva a obras, es lo que dice Santiago. Pregunta: ¿este hombre había hecho obras? ¿Sí o no? ¿Qué obras? Para empezar, un gentil apoyando a los judíos. ¿Cuándo has visto eso? No era común. Y menos un soldado romano.
Un oficial. ¿Sí sabes? El término centurión es digamos, el rango que tenía los oficiales romanos de mayor, vamos a decirlo así, mayor posición. ¿Mm? Y él entiende algo y lo pone como ejemplo. Si lo escuchaste con atención, te diste cuenta. Él entiende algo, que no hay autoridad, sino la que está cuando alguien está bajo autoridad. Y lo que él relaciona es, Señor, no tienes que ir. ¿Por qué? Porque yo sé que tu palabra tiene autoridad. ¡Wow! ¡Ve qué fe! Y no tienes que ir a imponer. Entonces, contemporáneo nosotros, es que necesito ir hasta ya que oren por mí. Porque así como yo le doy órdenes, ¿qué está diciendo este hombre? Entendido, tu palabra tiene autoridad. Si tú la pronuncias, mi siervo, ni siquiera era un familiar cercano, su siervo sanó. La primer virtud que no debe perder vigencia en la vida del creyente es la fe. El problema es que a veces, con tanta cotidianidad, es la verdad, vivimos a diario ya casi sin esperar nada. La gran verdad es que a veces tantas cuestiones en la vida que hoy en día nos absorben, ahogan nuestra fe. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos creen que hasta el día de hoy Dios puede obrar milagros? Hablo de obras sobrenaturales. ¿Sí lo crees? ¿Cuándo fue la última vez que viste una? ¿Qué pasó? ¿Te das cuenta que a veces decimos que sí? Ahora, ¿de quién depende? ¿Tú crees que Dios diga, pues, como que no se han portado tan bien hoy, ¿no? No, creo que no estamos creyendo. O no estamos creyendo como deberíamos de creer. Familia, si un creyente camina sin fe, ora sin fe, vive la vida cristiana, se los he dicho muchas veces, no está diseñada para vivirla por vista. Cada reto de esta iglesia ha sido un reto yo soy obviamente el que da aquí, como dicen, la cara y les dice, pero honestamente, a veces, te digo, y varias veces pasó, volteaba el botecito y te decía, ¿qué crees? No la vamos a hacer. Te lo soy sincero. Pero tenía que hacer un ejercicio de doblegar esa incredulidad y decir, Señor, en tu nombre la vamos a hacer. No permitas que se ahogues tu fe. No permitas que vivas una vida sin fe. No te quedes en la inercia de una vida religiosa que ya no espera nada. ¿Cómo debería vivir el creyente? Esperando todo, porque tiene un Dios maravilloso. Tal vez, yo te pregunto, ¿cómo estás orando por eso que anhelas, que en tu corazón está? Que lo ves imposible y por eso es imposible, porque demanda fe. La vida cristiana no está diseñada para vivirla sin fe. Pero no solamente eso es lo que nunca va a perder vigencia. Vamos al siguiente. Para cerrar este primero. Fíjate, el autor de Hebreos cierra perfectamente lo que no debe de permitirse el creyente. Lo vas a leer fuerte conmigo. Hebreos 11:6. 1, 2, 3. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. No solamente no debemos
caminar la vida cristiana sin fe, sino es desagradable ante los ojos de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Qué nivel de fe estás manejando el día de hoy? ¿Cuánto de lo que anhelas ver el día de hoy todavía ya ni siquiera tienes? El mínimo tal vez con el cual iniciaste. Ojo, porque esa es la antesala de una vida religiosa. El religioso ya solamente va, letanías, bla, 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 vámonos, ya cumplió. Y aquí quiero dejar ya el último con este último reto. ¿Qué estás dispuesto para creerle al Señor este 2024? Te lo dejo de tarea. ¿En qué se va a hacer desafiada tu fe? Te lo dejo de tarea. ¿Cómo vas a llevar tu fe a permíteme esta palabra, a un nivel mayor, donde te vas a ver así comprometido diciendo, Señor, yo te creo? Familia, ¿tú crees que el próximo 2024 nos espera un reto menor? No, porque sería contradictorio. ¿Qué nos espera? Espérate lo imposible. Ese es nuestro Dios. Dale un aplauso. Ese es el Dios que tienes. El Dios de lo imposible. Pero la segunda virtud que permanece para siempre, dice el apóstol Pablo, es la esperanza. ¿Y cómo estás aquí? Regresamos a Lucas 7. Porque del versículo 11, por eso es importante que tengas tu Biblia ahí, si no, no lo vas a percibir, al versículo 35 vas a encontrar dos diferentes eventos. Vamos a decirlo, ya dejamos a un lado. Te diste claro que está ahí claramente evidenciado la fe del centurión, ¿verdad? En los primeros 10 versículos. Ahora, vamos a decirlo, la esperanza viene por partida doble. Porque del versículo 11, ojo, hasta el 35, no es el final del capítulo. Vas a ver voy a llamarlo así, dos personas desesperanzadas. A dos desesperanzados con contextos muy diferentes. Te los voy a decir cuáles son. Primer desesperanzada es una mujer. Y es una mujer que está viuda, ojo. Y ahora que está viuda, su hijo ha muerto. Dices, válido, ojo, te dice algo, a lo mejor dices, híjole, yo estoy desesperanzado y no tengo nada de eso. Ve qué situación está. Pregunta, ¿su contexto está difícil? Muy difícil. Y segundo, mira, aquí para todos aquellos que piensan que los siervos de Dios, no, ¿cómo pueden estar desanimados? Pues segundo ejemplo, ni más ni menos que es un profeta. Y no solo un profeta, sino el profeta, por así decirlo. ¿Quién es? Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista también está desesperanzado? Sí. Está desalentado porque sentía que su ministerio ha fallado. Vamos a ver cómo se resuelve la esperanza en dos, ¿ya viste? Dos diferentes escenarios, dos contextos, uno del otro, de alguna manera complejo, ¿cierto o no? Versículo 11. Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto, ojo, era el único hijo de la viuda, de una viuda. Y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión.
y las palabras del Señor Jesús resuenen. No llores. Le dijo, se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús regresó a su madre. Con un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Wow. Primer evidencia, primer caso. Hay datos que te tengo que decir para que podamos deslumbrarnos de la magnitud de esta situación. Para empezar, Naín estaba como a 40 kilómetros de Capernaum. Nada más. Y Jesús viajó toda esa distancia para traer consuelo. ¿Para traer qué? Esperanza. ¿Para traer qué? Esperanza. Alguien que estaba sufriendo. Probablemente este muchacho ya había muerto un día antes y era la noche cuando Jesús, ¿verdad?, se encontraban acompañándolo, ¿sí? Y mira qué interesante, porque aún en los evangelios vas a encontrar 3 milagros de resurrección. Uno es este, ¿sí? Otro está registrado en el evangelio de Juan, ¿sí? Que es un hombre, bueno, Lázaro, lo que conocemos, ¿verdad? Y otro lo vas a encontrar también en el evangelio de Juan capítulo 8, y es de una muchacha, ¿sí? Y cada uno de estos, vamos a decirlo, eventos de resurrección habla de un principio. Y qué interesante, mira, cuando tú empiezas a profundizar, por ejemplo, en el tema de la resurrección, al tercer día, ¿qué? Señor, o sea, sí hay conexiones, vuelvo a repetir que no es el tema, pero que a mí, vuelvo a repetir, me maravillan al percibir que el mensaje que que el Señor Jesús estaba enviando, era el mensaje de por qué los voy a resucitar, o por qué los resucitó, porque Él es la resurrección y la vida. La esperanza, familia, que esta mujer tiene al saber que lo que está muerto, o sea, lo muerto, muerto está, ya no hay de otra, solo en Cristo Jesús puede volver a la vida. Por eso, mira, va precedido de la fe la esperanza. Porque si hay fe, te digo, hay esperanza. Por eso comenzamos con un evento de fe que nos lleva a percibir que nuestra esperanza debe estar firme. ¿Cómo te levantas día a día? ¿De verdad podrás decir que cada día que te levantas con esperanza? Familia, son muchas las cosas, coincido, que nos pueden desanimar. Son muchas las malas noticias que percibimos a diario. Es mucho el pesimismo que se escucha a diario de lo que está por venir, ¿cierto o no? Pero lo más increíble es esto, porque la esperanza no está colocada a sus ojos en las circunstancias, en los eventos, y ni siquiera tampoco en el gobierno. Te doy un tip. El próximo año vas a, bueno, ya lo estamos viendo, vas a ver spots
ya los estamos viendo, campañas, o sea, si algo, prepárate porque nos van a bombardear con... Y de ahí mucho, te digo algo, porque yo percibo al día de hoy gente que se ha desilusionado, gente que dicen ya no, es que no, pues yo esperaba, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque puso su esperanza donde no tenía que ponerla. ¿Cómo nunca te vas a desilusionar? No pongas tu esperanza en las personas. Todos fallamos, ¿sí o no? ¿Tu esperanza en quién está? Hay razones entonces para levantarte con esperanza, porque Dios no falla. Segundo ejemplo, Juan el Bautista, versículo 18. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y les envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías? ¿A quien estamos esperando? Debemos seguir buscando a otro. Pregunta: ¿percibes desesperanza en Juan? Rayos. Sí. Y lo dice un hombre del, vamos a decirlo así, del calibre. O sea, no te sientas mal si el día de mañana conflictúas. ¿Has conflictuado algún momento en tu fe? Levante la mano. Club de los conflictos. Sí, yo también me uno a ese club. Hay momentos en los que dice: Señor, ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No entiendo. La desesperanza toca nuestra puerta. Y viene ahora, atención, porque viene la respuesta. Versículo 20, los discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento, mira nada más, yo creo que Jesús, a ver, ya, ve, no te voy a contestar, ve. En ese preciso momento, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Verso 22. Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. ¿Y sabes qué? Eso es lo que está diciendo Jesús. Está citando las Escrituras, Antiguo Testamento. Está diciendo, se está cumpliendo. Díganles, se está cumpliendo las Escrituras. Dios, y digan: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Versículo 24. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperar a ver a un hombre vestido con ropas costosas? No, la gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentran en esos palacios. ¿Buscan a un profeta? Así es, y él es más que un profeta. ¿Quién lo está diciendo? El Señor Jesús. ¿Exageré cuando te dije que era el profeta? No. Juan, verso 27, es el hombre al que se referían las Escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Verso 28. Les digo que todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Qué increíble percibir esto, familia. Que un gran, por así decirlo, ministerio, don, como lo tenía Juan el Bautista, no te exime de vivir desesperanzado.
¿Por qué lo estamos trayendo hoy? Porque, no, ¿cómo? Esto no, para creación de vida, de agua, esto no pasa, ¿verdad? Para nada. Eso es para otros. No, familia, ¿por qué pasa? Y porque si a Juan le sucedió, ¿nos podrá suceder a nosotros? Claro. ¿Cuántos saben que en algún momento puede existir la pregunta, ¿y si me equivoqué? ¿A poco no te ha pasado? Como dicen, ¿y si no era por ahí? ¿Te digo algo? Yo me he identificado con Juan el Bautista en muchas instancias. Claro, pero es donde entonces, te digo algo, la esperanza que en quien hemos puesto, en donde está depositado nuestra fe, nuestra confianza, te digo, te da total y absoluta convicción, certeza, no hay duda. Nunca voy a olvidar las palabras de un hombre ya retirado en el Señor, que en su momento me ayudó también a entender, ¿verdad? Que aquí solamente hay dos caminos, por así decirlo. Arrajarse a su tierra, como decimos aquí, o definitivamente no estamos llamados de los que vuelven atrás. Y estas palabras de un hombre, es un hombre experimentado, ya retirado en el Señor, aún vive todavía y dijo estas palabras. En mi ministerio pastoral de más de 50 años, imagínate lo que es eso, he vivido de todo, he pasado de todo. Como dicen, me he ido como en feria y me ha ido, por la gracia de Dios, bendecidamente también. He pasado muchas pruebas, agregó. He pasado muchas situaciones buenas, algunas situaciones muy agradables, pero otras terribles. He tenido la oportunidad de tantas cosas que Dios me ha permitido hacer, pero también cosas que nunca, dijo así, que en mi peor pesadillas había pensado que me iba a suceder. Y resumió. Y lo único que me ha sostenido, así lo dijo, es tener la convicción plena y concreta que Dios me llamó. ¿Qué estaba diciendo? No fue fácil, pero sigo teniendo esperanza. Familia, si tú no vives con esperanza, créeme, vas a tener que lidiar con muchísimo dolor. Vas a tener que enfrentarte a tantas situaciones, te digo algo, que ni siquiera, como dicen, son parte de, pero por la misma intención tú mismo te estás aperturando. No sé si estoy siendo claro. Eso es como ya tu agregado, que tú mismo lo estás haciendo. La vida cristiana, como te lo dije hace un momento, el creyente, mejor dicho, en el Señor, es aquel que debería de vivir con la mayor esperanza posible. Es aquel que sabe que su destino no termina aquí. Es aquel que sabe que la esperanza en la gloria futura está, que un día el Señor volverá en los cielos y nos reuniremos con Él. Ve qué nivel de esperanza. Es la esperanza que a Juan lo llevó a conflictuar, pero al final de cuentas a creer. Y aunque el Señor mismo se refiriera de él como que ninguno como él. ¿Cómo vivimos con la esperanza? Yo diría en el objeto de nuestra esperanza.
¿Quién es tu esperanza? Pablo lo dijo así. Colosenses 1:27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y lo vas a leer fuerte conmigo. La última parte de este versículo. 1, 2, 3. Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Alguien dele un aplauso fuerte. ¿Cómo vives? Con el objeto de tu esperanza. ¿Quién es ese objeto de tu esperanza? Que Cristo está en tu vida. Créeme, si esto no es una realidad, ahora sí, te diría, pues ni cómo ayudarte. Ni cómo ayudarte. ¿Por qué? Porque entonces sí no tienes esperanza. Crudo. ¿Y cuántos saben que lo más increíble de esto es que nos llama Dios a los que no teníamos esperanza a mostrarle esperanza a otros? ¿Cierto o no? Tercer y última virtud. Tercer y último de esto que permanece ¿para cuándo? Para siempre. ¿Y estará vigente el día de hoy? Vuelve a preguntártelo. ¿En tu corazón? ¿En tu vida? 3. ¿Qué mejor manera de cerrar Lucas 7 con el tercer y último evento? Y ahora ya no es ni un cinturón romano, ya no es un profeta, ya no es una viuda. Ahora, mira qué hermoso es la palabra de Dios. Es una mujer pecadora, es una prostituta. Y la historia, ¿sabes? Comienza cuando el Señor Jesús es invitado por un hombre, un fariseo llamado Simón, a comer. También cuestión atípica. Hay varias posturas que pueden ayudarnos a entender por qué tuvo a bien invitar a Jesús. Pero quiero que aprecies qué enseñanza el Señor Jesús muestra. Ojo, ya nos habló de la fe por medio de un centurión. Ya nos habló de la esperanza por medio de una viuda y a un profeta. Ahora va a culminar con el amor. Versículo 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Y cuando cierta mujer mala, de mala vida, a eso se refiere, una prostituta que vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo allí. Llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Versículo 19. Cuando el fariseo que la había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es la que lo está tocando. Es una pecadora. Verso 40. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguno de los dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Me encanta el Señor Jesús, ¿no? Porque poniendo, como digo, en jaque o sea, ni siquiera Simón, ¿verdad?, lo pronunció, lo pensó.
Y el Señor poniendo en jaque todas las motivaciones, todas las intenciones. Te digo algo, Simón se sentía ¿qué? Superior. ¿Por qué? Porque era religioso. Simón se sentía, vamos a decirlo así, libre de pecado, cuando en su corazón estaba ¿qué? Juzgando, señalando, ¿cierto o no? A tan solo una mujer, ¿por qué? Por la condición en la cual, o el contexto del cual venía. Y le hace una pregunta profunda. ¿Quién crees que los dos que les perdonaron la deuda con diferente monto, amó más? Atención con la respuesta de Simón. Versículo 43. Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Simón usó la lógica, ¿no? Sentido común, ¿cierto? Jesús responde: correcto. Luego se volvió la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, ojo, porque todo lo que le va, vamos a decirlo, a exhibir a Simón, este hombre no lo hizo. Culturalmente debería de hacerlo. Y ahí evidencia qué tan contaminado, por así decirlo, estaba el corazón de este hombre. Que como dicen, reflejaba que era tan justo y piadoso. Y ve cómo lo va a exhibir. Me encanta el contraste que el Señor va a exhibir, voy a decirlo, a un fariseo religioso que entre comillas guardaba la ley, con una prostituta, que culturalmente, vamos a decirlo así, era el grupo más mal visto socialmente. Y mira lo que le dice: esta mujer que está arrodillada, cuando entró a tu casa, cuando entré en tu casa, dice, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de mis pies. ¿Se tenía que haber hecho? Sí. De hecho, los más adinerados tenían a una persona exclusivamente, vamos a decirlo así en nuestro contexto, para lavarle las patas. ¿Sí? A todo invitado que llegaba. Sandalias era el calzado de aquel tiempo. Bueno. Pero ella, fíjate, o sea, mira, no solamente le está diciendo lo que no hiciste, sino está resaltando lo que esta mujer hizo y lo llevó, vamos a decirlo, a un nivel más alto. Pero ella los lavó no solo con agua, wow, los lavó con ¿qué? Con lágrimas. ¿Y cuál fue su toalla? Sus cabellos, ve nada más. Como dicen, cachetá con guante blanco, ¿no? Tú no me saludaste con un beso. Culturalmente eso hacía el anfitrión de la casa. ¿Qué crees que hacía? Besaba a todos aquellos que llegaban como el anfitrión, hospedador, simbolismo de ser amigable, decoroso, ¿verdad? Hospedador. ¿Y qué crees? Y en cambio, mira, ella no, ¿dónde era el beso? Famoso ósculo santo, así como el de Judas, por así decirlo. Pero ella, ¿qué hizo? No ha dejado, no solo el ósculo santo. Wow. ¿Quién es más humilde? Wow. Ve qué contraste. O sea, quién es más amable? Ella. ¿Quién es más humilde? Ella. Tercero, tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza. Culturalmente se hacía, ¿te acuerdas? Salmo 23 nos da indicios. Unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Wow. No tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido. Wow. No mi cabeza, también mis pies. Y no solo con aceite de oliva, sino con qué? Con un perfume. ¿Quién está yendo más? ¿Quién está yendo más? Ella. ¿Qué le está diciendo? ¿Recuerdas cómo le dijo? Porque a continuación le va a decir, le va a cerrar, como decimos, con broche de oro. Le va a hacer ver que aquel que ama más es más agradecido. Aquel
que ha recibido el amor de Dios, aquel que realmente, no se queda solo en palabritas. Mira, vamos a percibirlo. Te digo que sus pecados, eso no está indudable, o sea, no estamos diciendo está justificando sus pecados, no, eso es otra cosa. Mira, claro que sí, te digo que sus pecados, claro, no está olvidando su pasado, que son muchos. Pero la gran diferencia, ¿sabes qué está haciendo esta mujer? ¿Qué está reflejando? Que está arrepentida. Han sido perdonados. Y aquí está lo que te decía. Por eso, ella me demostró que tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Y aquí viene también, porque no solo el creyente está llamado a vivir en fe y en esperanza. Si hay una persona, también así lo creo, sobre la faz de la tierra, que está llamado a manifestar amor, ese es el Hijo de Dios. Los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros éramos esa mujer. Porque a nosotros se nos perdonó mucho. Porque en el relato de Jesús, nosotros fueron los que se nos prestó más dinero. ¿Están conmigo? ¿Y cómo nos veremos? ¿Cómo nos veríamos? Por así decirlo, cobrando a alguien, sabiendo que a nosotros se nos perdonó lo impagable. Esta mujer demostró amor porque demuestra lo mucho que se le perdonó. Pregunta: ¿a qué nivel el día de hoy demuestras el amor que dices? Porque estoy seguro que ninguna persona en este auditorio puede negar que ama a Dios. No está cuestionable eso, pero ¿cómo lo demuestras? Si no nos rige todo lo que hacemos el amor, mira, porque aún podemos hacer cosas muy buenas, válidas, muy increíbles. Podemos tener los mejores dones, ojo. Podemos hablar incluso la verdad, claro que sí. Pero si no tiene esto, volvemos al inicio de donde comenzamos, 1 Corintios 13. ¿Qué? De nada no sirve. ¿A qué te sabe, por ejemplo, algo que te están regalando y después te lo están así como que haciendo? Esa palabra no quería decirlo, ya la dijeron. Te están haciendo ver como si te estoy haciendo un favor. ¿Cómo te sientes? Pues mejor no me regales nada. ¿No? ¿O no? ¿Cuántas de ese tipo de actitudes no hemos manifestado hacia con nuestro Señor? Digo, porque a veces hay que recordar que se nos olvida que si a alguien le debemos todo, eso es a Dios. Pero a veces tenemos que recordarnos, a ver, para empezar, si hablamos contexto de iglesia, ¿dónde estás? O sea, no le haces un favor al Señor. No somos afortunados si levanta las manos, ¿verdad? No es a nosotros quien nos cantas. Decimos que amamos a Dios, pero muchas veces nuestras obras niegan que amamos a Dios. Definitivamente, familia, vuelvo a recalcarlo. Hay muchas cosas que podemos estar haciendo, pero pregúntate, ¿se puede incluso servir al Señor y no tener amor? Claro que se puede. ¿Se puede evangelizar y no tener amor? Claro que se puede. Se puede hacer lo que quieras y aún así no tener amor. Bueno,
Bueno, el día de muchos se casan sin amor, ¿no? Dicen. O sea, imagínate. Familia, el amor, dice Juan, 1 Juan 4:7, y con esto cerramos. Queridos amigos, sigamos amándonos. ¿Sigamos qué? Amándonos. Híjole. Y aquí es como, lo seguiré percibiendo, el desafío más grande que hoy tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, no estoy hablando como congregación, es esto. Porque lo que yo percibo hoy es intolerancia. Lo que yo percibo en el cuerpo de Cristo es sectarismo. Porque lo que yo percibo es división. Porque lo que yo percibo son bandos. Porque lo que yo percibo, aunque en cosas muy buenas, como aspectos doctrinales, lamentablemente a veces la base no es el amor. ¿Y cómo vamos a reflejar que realmente decimos que conocemos a un Dios de amor si entre nosotros sigamos amándonos unos a otros? Porque el amor, vas a terminar por favor de leerlo conmigo, viene de Dios. Fuerte. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es